Muy buenas noches tengan, que Dios me los bendiga. Estoy otra vez de regreso, me había ausentado un tiempo, pero hoy les traigo, ya para terminar el año, una enseñanza, una reflexión que nos pueda ayudar mucho en nuestro diario vivir. Pero primeramente, antes de empezar, yo le quisiera dar gracias a Dios por este día, por el día de hoy que todavía estamos aquí, porque mañana no lo sabemos, solamente Él sabe hasta dónde nos va a llevar, Él sabe hasta dónde nos va a dejar vivir, porque todo está en sus manos, no depende de nosotros. Yo podré tener mucho dinero para pagar los mejores doctores, los mejores hospitales, pero solamente una cosa es cierta, solamente Dios y solamente de Él depende hasta dónde yo voy a vivir, porque ni con todo el oro del mundo, ni con los mejores hospitales, con los mejores doctores tenemos asegurada la vida. Yo te invito, si tú quieres, a inclinar tu rostro y darle gracias a Dios por este día. Padre bendito, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por cuidarme y protegerme. Me has cuidado a lo largo del inicio del año, 365 días. Hoy yo estoy aquí, Señor, postrado ante ti, pidiéndote la dirección de mi vida, porque yo por mí mismo no puedo, necesito y declaro, Señor, que necesito de ti todo el tiempo. Bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mis familiares y a las personas que me rodean. Bendice más aún a aquellas personas que hablan de mí y muéstrales cómo tu amor cubre multitud de pecados y cómo tu amor cambia corazones, Señor, porque tú vives y reinas en todo momento en nuestra vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos santos de Dios, pues esta noche se acaba un año, 2018, un año de retos, un año que económicamente nos ha golpeado muy duro. Vivimos bajo una presión constante todo el tiempo, porque vemos cómo las cosas suben de precio, cómo la gasolina sube, y al subir los combustibles, también suben los artículos de primera necesidad. La luz sube, el gas sube, y vemos cómo día a día luego el sueldo no alcanza. Y vivimos en un estrés constante, vivimos siempre estresados, pensando en cómo le vamos a hacer. Y ese estrés, muchas veces a algunas personas les cuesta la vida. Tú me vas a decir, ¿cómo es posible? Hoy en día ha habido personas jóvenes que han muerto de paros cardíacos porque no soportan ese estrés, porque se ponen cargas en su vida más de lo que pueden soportar. Las preocupaciones. Las preocupaciones hoy en día nos han llevado a diferentes enfermedades, y no solamente enfermedades, también a choques o tragedias. Muchas veces uno va manejando, a lo menos yo que trabajo, en mi trabajo depende de que ando en carretera en ciertos tiempos, ir pensando en cosas te distrae, y una pequeña y leve distracción puede provocar un accidente, y ese accidente puede provocar en fatalidad, tanto para ti o muy desgraciadamente también para terceras personas, todo por andar viviendo deprisa y preocupado. Las preocupaciones nos quitan el enfoque de lo que tenemos que hacer. Nunca salgamos de nuestra casa discutiendo o peleando con nuestros familiares o nuestra esposa, nuestra madre o con quien tú vivas. Porque esa discusión y ese pleito te van a hacer que tú andes distraído en todo momento. Hoy en día esas preocupaciones nos han invadido en todo momento. Nos preocupa la renta, nos preocupa la luz, nos preocupa qué vamos a vestir, qué vamos a calzar, qué vamos a comer. Y eso nos quita el enfoque verdadero y primordial de lo que es la vida. Hoy te voy a enseñar y te voy a mostrar qué dice nuestro Señor Jesucristo sobre las preocupaciones. ¿Qué dice la Biblia? Recordemos que la Biblia es la mente, es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo escrito. Y cuando tengas alguna situación o algún problema, ven a ella. Porque Dios ahí dejó para que tú te des cuenta cómo resolver
cualquier situación que estés pasando. Este es un manual, es un instructivo. Es como cuando compras un aparato o un celular. Lo primero que llegas a tu casa es lo abres y lo empiezas tú a checar. Pero ese celular trae un instructivo. Regularmente nunca lo leemos. Yo no lo leo a veces. Tú empiezas a picarle en todas partes. Pero cuando te encuentras en una situación, en un problema que dices, ya no sé cómo salirme de aquí, vamos al manual. Pues la Biblia es un manual para tu vida. Cuando te sientas desesperado, cuando te sientas distraído, cuando te sientas con las preocupaciones hasta el cuello, vuélvete a la Biblia, vuélvete a Dios. Te reitero que este canal no es para hablar de religión. Te voy a decir nada más una sola cosa, que quede bien claro, queridos santos de Dios. Cuando Jesucristo nació, cuando Jesús vino a la tierra, Él tenía una religión. Porque sí, la Virgen María y José eran de origen religioso judíos. Ellos eran judíos. Pero cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, Él no decía, vuélvete judío para que tengas la salvación. Él predicaba el Evangelio de su Padre. Y Él decía, en los 4 Evangelios, tú los puedes buscar y los puedes leer, y en los 4 Evangelios, Él siempre decía, vuélvete a Dios. No a una religión, vuélvete a Dios y confía en Dios. Es lo que Él decía, confía en mi Padre, busca a mi Padre y cambia tu mal camino. En ningún momento Él predicaba para que las personas se convirtieran judías. Así que yo hoy te predico la palabra de Dios para que tú confíes en Dios y seas guiado por Dios. Y esas preocupaciones se vayan. Porque este año que viene, querido santo de Dios, no pinta tampoco perfecto. Y la Biblia dice que las cosas vendrán peores, Será cada vez peor. Va a haber más crimen, más delincuencia, más deudas, más preocupaciones. Pero ¿qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Jesús? Yo te quiero llevar, si no tienes Biblia, anótala y búscale. Y busca en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Aquí vemos 2 personajes, 2 personas que eligen 2 cosas diferentes. Y le voy a dar lectura para que tú me puedas escuchar y veas cómo Dios y qué pone Dios sobre las preocupaciones. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayudes. Respondiendo Jesús, le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos estos personajes, Marta y María, y cómo Dios hace énfasis en la preocupación y los afanes. Hoy en día sí vivimos, hoy pues un día de esos. Hoy es un día que las personas andan corriendo para la cena de Año Nuevo. Andan de aquí para allá y no ponen una pausa. ¿Qué es importante? ¿Qué es siempre tener esa pausa en nuestras vidas? ¿Y por qué es importante? Yo te pongo un ejemplo. Tú quieres leer un libro, el periódico, y tú no respetas o no respetes ningún punto, ninguna coma, y te vas de corrido. Esa lectura va a ser incomprensible. No le vas a entender porque no estás respetando los signos de puntuación. Hay muchas personas que hoy en día sí viven su vida. Viven tan afanadas y tan preocupadas que viven velozmente. Y no se dan cuenta que en la vida necesitamos puntos, necesitamos comas y a veces un punto final. Una coma donde te pongas a reflexionar qué estás haciendo de tu vida. Un punto final donde te des cuenta que estás destruyendo tu vida. Muchas veces por el trabajo te estás afanando tanto y después vienen las enfermedades. Y después todo lo que tú vas a ganar en ese trabajo lo vas a invertir en tu salud. Por eso Dios le hace tanto énfasis. Por eso Jesús se preocupa y te dice,
cómo tienes que vivir y qué realmente es importante en la vida. Recuerda que todo en esta vida es transitorio, te lo he dicho en otras enseñanzas, todo se va a quitar. El dinero tal vez te pueda comprar lujos, pero no te va a comprar la felicidad ni la salud, porque esas vienen de Dios y solo te las provee nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es eso de estar afanado? ¿Qué es eso de estar preocupado? Te voy a llevar al libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, para ver qué dice el Señor sobre los afanes y las preocupaciones y cómo poder combatirlo. Dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Aquí Dios te dice en el verso 6 que por nada, o sea, nada te tiene que quitar tu tranquilidad y tú por nada tienes que estar afanado. Más sin embargo, todo se lo tienes que exponer en oración. Señor, no tengo para pagar la renta. Ayúdame, Señor, porque es válido que tú le digas tus preocupaciones a Dios, porque Él te escucha. En vez de andar buscando de aquí para allá y cómo hacer y muy posiblemente luego caer en acciones malas, tú ponte a orar. Porque aquí la palabra está diciéndote, ponte a orar. Aquí te dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, híncate y pídele en todo momento en oración, con mucho ruego y acción de gracia. ¿Qué significa acción de gracia? Que aunque estés pasando por un mal momento, tú le des gracias a Dios porque Él sabe por qué hizo las cosas. El verso 7 dice, y aquí esto es importante, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará a vosotros y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú tienes que pensar en Dios. Oye, pero ¿cómo es posible si tengo un problemón? Piensa en Dios. Solamente ponte a orar y Dios te va a dar la respuesta. Dios te pide eso. Confía en Él. Separado de Dios, dice la Biblia, dice su palabra, que nada podemos hacer. Y tú preocupado, lo único que vas a hacer es tomar malas decisiones que te pueden llevar a una situación muy mala donde vas a sufrir. Cálmate, dice el Señor. El Señor Jesús dice, cálmate y ponte a orar. Platica conmigo. La oración, querido Santo de Dios, es platicar con Él. Platica con Dios. Dile qué estás pasando. Él conoce tu situación, pero Él quiere platicar, entablar esa comunicación. Fuimos llamados a tener una relación con Dios, una comunión mediante Cristo Jesús. Él es el único mediador, entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Platica con Él. Exponle toda tu situación y tus problemas y solo en Él. Y cálmate, cálmate, porque todo tiene solución, incluso la muerte, porque recuerda que dice la palabra que aquel que esté muerto, pero creyó en Jesús, aunque esté muerto vivirá y saltará para vida eterna, porque su palabra dice, y Jesús, y Dios no es hombre para que mienta. Por eso Jesús hace tanto énfasis y nos enseña en todo momento sobre las preocupaciones, porque las preocupaciones te quitan y te roban algo muy importante, y quiero que lo sepas, es la comunión con Dios. Si tú estás preocupado, no vas a escuchar la respuesta de Dios, porque tu mente está ocupada en una situación que tú no sabes si va a pasar o no va a pasar. Preocuparse significa ocuparse antes del problema. No te preocupes, ocúpate. Y Dios te manda a ocuparte teniendo comunión con Él, hincándote y pidiéndole la dirección, porque Él te la va a dar. Veamos qué dice sobre esto nuestro Señor. Y te voy a llevar al libro de Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 33. Y escucha, aquí te va a dar una respuesta más hermosa el Señor. El libro de San Mateo, capítulo 6, verso 33. Y dice el Señor, ¿qué hacer cuando estés preocupado de todo ese montón de cosas, de problemas que tiene? Porque el hombre se afana. El hombre siempre, nosotros como hombres pensamos, tengo que pagar la renta, tengo que darle de vestir a mis hijos, tengo que pagar colegiaturas. Todo
porque nosotros somos los que trabajamos, llevamos el sustento a casa, porque somos cabeza del hogar. Mas no el que la Biblia diga que eres cabeza del hogar quiere decir que eres dueño de tu esposa, no. Cabeza del hogar significa proveedor, el que va a llevar la bendición al hogar. Y eso nos preocupamos por ese sustento. Pero ¿qué dice el Señor sobre esto? En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú busca primero. Aquí el Señor hace claramente un énfasis en buscar primeramente. Aquí le pone un orden a las cosas. Porque si hay un primero, hay un segundo, un tercero y un cuarto. Pero Dios te especifica primeramente. Busca a Dios. Busca su reino y su justicia. Sé justo. No hagas cosas injustas. Y todo lo demás Dios te lo va a dar. Porque Él va a ver tu obediencia hacia con Él. Dice en el mismo libro de Mateo más adelante, el Señor hablándole a sus discípulos, porque Él conoce los corazones, porque Él es Dios. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial les alimenta. Vean a las aves que salen cada día y día y encuentran alimento. Ellos no encuentran un gusano y lo parten a la mitad y lo meten en el refrigerador. No, ellos no encuentran un gusano y van o guardan su dinero en Bancomer, o van a Coppel, o van a Banco Azteca. No. Día a día el Señor, nuestro Padre Celestial, las alimenta. Aún las flores, dice el Señor, las viste. Y ni Salomón se vistió con tanta gloria como ellas. Y si Dios tiene tanto cuidado en estas pequeñas aves, en las flores, ¿crees que no va a tener cuidado contigo? Dice la palabra. Dios te va a cuidar, pero Él necesita que tú estés en comunión con Él. Porque te lo repito y recuerda, separado de Dios, nada podemos hacer. Entonces Dios quiere que estés en comunión en todo momento. ¿Por qué? Porque si tú estás tan afanado en tener riquezas, eso se va a quedar aquí. Y te vas a morir y no vas a conocer la verdadera felicidad, que esa solamente Dios te la va a dar. Vas a vivir tu vida estresado. Vas a vivir tu vida lleno de preocupaciones y es lo que viene, querido santo de Dios. Cálmate y solamente pon tu vida en una balanza, que es importante. Y si te vas a la Biblia, Dios te lo dice. Yo soy importante, Jesús es importante. Busca primeramente el reino de Dios. Hagamos un terreno, hagamos un hogar en el cielo junto con Cristo Jesús. Porque lo que está aquí o lo que logres hacer aquí en la tierra, aquí se va a quedar. No vivas afanado. Dice el libro de Marcos capítulo 4, versos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran literalmente, querido Santo Dios, entran a tu vida. El hecho de que tú codicies o te afanes con acumular riquezas, entran en ti y hacen que la palabra de Dios se ahogue y sea infructuosa, no cause fruto en ti y tú seas apagado y tu vida se vuelve en un nudo de nervios, en un nudo de problemas, en un nudo de situaciones que no vas a encontrar. Te vas a endeudar hasta el cuello y no vas a encontrar la salida. Y ahí Dios te está esperando de todos modos. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando lo saca el Señor de Egipto, lo lleva enfrente del Mar Rojo. Y muchos dirán, ¿por qué? ¿Por qué Todopoderoso nos traes aquí? Porque así Dios te pone enfrente de tus problemas para que te des cuenta. Y así como el pueblo de Israel, Dios le mostró su poder abriendo el Mar Rojo, así Dios te demuestra su poder dándole solución a tus problemas. Pero ¿qué necesita el Señor? Que tú tengas comunión con Él, que te hinques y que estés en oración constante. La oración no son repeticiones. Eso quítatelo de tu cabeza porque en ningún momento lo dice la palabra de Dios. La oración es comunión, es hablar, es platicar como si estuvieras con un amigo, decirle todo lo que estás viviendo, lo de tu familia, lo de tus amigos, todo, expónselo a Dios y Él te escuchará, Él te pondrá esa atención. Entonces aquí Marcos capítulo 4, verso 18 nos dice eso, que esas preocupaciones no te quiten la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, que no te quiten esa bendición de poder estar cerca de Dios.
Dios te va guiando. La Biblia nos va enseñando, porque es la palabra de Dios, cómo vivimos o cómo debemos vivir día a día. Porque este mundo está desenfrenado. Tú has visto la maldad, yo he visto la maldad en las personas que están lejos de Dios. Y nuestra labor como personas creyentes en nuestro Señor Jesucristo, fuera de cualquier religión, es ayudarnos unos a otros y exponiéndose en oración al Señor. Oremos en todo momento. Por eso Dios nos pide. Te quiero llevar entonces aquí a reflexionar en la palabra. Ya te enseñé por qué nuestro Señor Jesucristo hace tanto énfasis y por qué nos enseña que las preocupaciones nos quitan lo verdaderamente importante. Porque tu mente está ocupada en otras cosas que no van a nutrir tu espíritu. Entonces vamos a analizar un poco la palabra en Lucas capítulo 10. Y aquí dice que el Señor venía a descansar a esta aldea, a Betania. Y tenía 3 amigos, estaba Lázaro, Marta y María. A Jesús le encantaba venir a ese hogar, porque en ese hogar Jesús podía descansar, porque en ese hogar no lo ponían a trabajar. Ahí María ni Marta le decía, haznos un milagro, porque ellos sabían que era el Hijo de Dios. Mas sin embargo lo atendía. Y algo muy bonito de Marta era de que ella quería atender bien al Señor. Ella se preocupaba por darle una buena comida a Jesús, porque la casa estuviera limpia. Y eso es bueno. Eso es bueno. Preocuparnos por las buenas obras es bueno. Hoy lo pongo un ejemplo a nosotros. Preocuparme por mi vecino, preocuparme por dar la palabra de Dios es bueno. Pero aquí Dios nos enseña algo que es más importante que eso. Y quiero que lo sepas bien, porque no estoy diciendo que no hagas buenas obras, no estoy diciendo que no ayudes, simplemente que Dios te está especificando que antes de todo eso hay algo primordial. Entonces vemos cómo Marta estaba preocupada por atender al Señor y ella estaba en el quehacer, supongo yo, haciendo el pavo, haciendo un pescado, no lo sé. Y cómo viene y le dice al Señor, les pone su situación. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, como hoy en día todas las personas. Nos preocupamos por muchas cosas y no podemos resolver a veces ni una. Y acercándose, le dice al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deja servir sola? Solo pues que me ayude. Ella le estaba pidiendo a Jesús que le dijera a su hermana, a María, que ayudara a Marta. Se acercó al Señor Marta y le dijo, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Pero aquí la respuesta del Señor es lo verdaderamente importante. La respuesta en el verso 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Aquí fue una respuesta. Desde cómo Dios nos da esa respuesta y la deja plantada en la Biblia. Te pone a ver qué te dice. Es como cuando tú estás preocupado o andas para allí para acá y tu esposa te ve y te dice, hey, cálmate, cálmate. Pedro. Juan, o sea, cálmate, bájale las revoluciones a tu vida, tranquilo. Así le dijo Jesús a Marta, Marta, tranquila, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y no veía lo realmente importante. Y en la respuesta del verso 42 te lo dice, y no los dice el Señor. Dice el Señor, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa, queridos santos de Dios, es necesaria. María ha escogido la buena parte y no se le quitará. ¿Y qué escogió María? Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Verso 39. Sentándose a los pies de Jesús oía. Esa parte escogió María. Estar en comunión con Dios, escuchar la palabra y escucharlo. Cuando tengas ese problema, enciérrate en tu habitación o donde tú quieras y escucha a Dios. Porque si estás preocupado y afanado, no podrás escuchar la voz del Señor. Y esa es la buena parte que María escogió. Tú escoge, ¿quieres ser Marta o quieres ser María? Marta sí, cierto, es bueno. Aquí Dios nos dice, predicar es bueno, pero es secundario. Dar la palabra de Dios es bueno, pero es secundario. Yo no te puedo predicar o te puedo dar la palabra del Señor si no estoy en comunión con Dios. Porque Él es Dios quien me da lo que yo tengo que decir. Recordemos, separado de Dios, nada podemos hacer.
Yo necesito estar en comunión con Dios para que Él mediante su palabra me revele qué te voy a decir. Yo predicar es secundario. Todas las cosas son secundarias. Lo primordial y lo necesario es estar a los pies de Dios. ¿Y a quiénes guarda y da esa paz total? Nuestro Señor. ¿A qué personas? ¿Quiénes son los que van a tener esa paz? La paz que dice Filipenses. Perdóname. ¿A quiénes le da el Señor esa paz? Esa paz que solamente habla en Filipenses 4 del verso 6 y 7. Dice Isaías capítulo 26 verso 3. Tú guardarás, Isaías capítulo 26 verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías, el profeta, nos está diciendo que Dios le va a dar la paz a aquella persona que procura y todo el tiempo está pensando en Él y en comunión con Él, porque en Él ha confiado. Si tú confías en Dios y todo el tiempo estás en comunión con Él, Dios te va a dar esa paz que dice Filipenses, que dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. En la antigüedad, en la iglesia primitiva, cuando los cristianos eran asesinados y eran torturados por los emperadores romanos, dice que Nerón, uno de esos emperadores, veía como cuando los cristianos eran asesinados, ellos tenían una felicidad en su corazón, en su rostro. Daban un semblante de estar felices. Y él se molestaba tanto. ¿Por qué? Porque solamente esa paz la da Dios. Aunque tú vayas a morir, sabes que vas a pasar a un mejor lugar porque Dios te va a cuidar y te va a sustentar. Esa paz es la que te va a dar el Señor, pero primeramente tienes que estar en comunión y pensando y ponerlo primordialmente a Él. Jeremías capítulo 23, verso 18 nos habla, porque ¿quién estuvo en lo secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí dice el Señor, mediante Jeremías, que si tú estás en lo secreto, ¿dónde es lo secreto? Con Jehová, con Dios. En la intimidad de la oración, cuando te levantas y le pones ese tiempo a Dios y empiezas a orar. Lo primero que tienes que hacer cuando te levantes, querido Santo de Dios, es inclinarte y pedirle a Dios la dirección a tu vida. Y a Él te va a revelar. Muchas personas le dicen a otra, oye, no seas malo, ve y háblale de Dios. Ve y háblale porque tiene un problema. Es que yo no puedo. Y la Biblia nos enseña que todos somos capaces. Jeremías 23, 22, escucha lo que dice. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Quiénes? Si todas las personas, si todos nosotros nos ponemos en el secreto con Jehová, en el secreto es la oración y en la comunión, Dios te va a revelar la palabra. No eres tú. Recuerda, no eres tú, es Dios usándote para que tú dejes esa palabra a las personas y esas personas cambien su mal camino. Pero tienes que estar en lo secreto, tienes que estar en oración y confiar primeramente en Dios. Bueno, hermano o querido santo de Dios, esta noche Dios te dice que no tienes que preocuparte por nada. No estar afanado por nada. Tranquilo, Él te va a dar la salida a cualquier situación que tenga. Dice Jeremías capítulo 10, 23, escucha lo que dice el Señor. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tú no eres dueño de tu camino. Dios te va a llevar. Ni tampoco de ti depende. Tú puedes decir, yo quiero conseguir esto, pero si Dios no lo desea, si Dios no lo quiere, hagas lo que hagas, no lo vas a hacer. Porque nosotros dependemos completamente de Dios. Así que tenemos siempre estar en comunión con Él. Y Primera de Pedro te lo rectifica. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Y aquí dice el Señor, ¿qué tienes que hacer tú? Te lo deja claramente, querido Santo de Dios. Escucha lo que tienes que hacer con todas tus preocupaciones, con tus deudas, con lo que tengas. Escucha, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice en oración, platícalo con Él y Él te va a dar la salida. Pero tienes
que calmarte. No vivas tu vida acelerada, no vivas tu vida afanado. Este 2018, si lo viviste así, acelerado, afanado, y no disfrutaste a tu esposa, no disfrutaste a tus hijos por estar trabajando, no disfrutaste una charla amena con ellos por estar pensando en otras situaciones, discutiste con tu esposa, discutiste con tus hijos porque tu preocupación en tu cabeza ocupaba más el espacio que tiene que ocupar el Señor, Dios te dice que estás a tiempo, vuélvete a Él y echa todas esas preocupaciones. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Dios te va a dar esa paz que tú no vas a comprender, pero solamente Él te la va a poner. Yo te deseo este 2019, que encuentres la paz del Señor, que vuelvas a Dios. No te invito a una religión, yo no te invito a religiones, te invito a ser cristiano, a nacer en Cristo, a vivir conforme Cristo nos pide, a hacer el amor al prójimo, a ayudar y primordialmente a estar en comunión con Dios. Que este 2019, querido Santo de Dios, sea enormemente bendecido. Y no te preocupes, porque cada día tiene su afán, cada día tiene su problema. Tú pónselo a Dios y Dios te va a dar la salida. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo, el emisario de Dios, te deseo un feliz 2019. Te deseo que Dios llene tu corazón y que Él ocupe lo primordial en tu vida. Que Él sea lo primero. Que al levantarte sea el primero tú que te arrodilles, Señor, gracias. Y antes de acostarte, Señor, gracias. Porque es por Él que estamos vivos. Gracias te doy, querido Santo de Dios. Espero que este mensaje tú lo puedas compartir. Compártelo con las personas que lo necesitan. Les deseo un feliz, feliz año. Tu amigo el emisario de Dios desea de todo corazón que la luz de Dios, que la luz del Evangelio brille en tu corazón y brille en tu familia y Dios te haga nacer de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo, hermano. Es necesario, porque todos somos pecadores. Y todos somos ignorantes, pero lee la palabra de Dios. Yo te invito a leer. No te dejes engañar, lee la Biblia, porque es la mente, el corazón y es la carta de Dios para nosotros. Dios te bendiga, comparte este video. Te invito a seguirme en mi canal de YouTube también como emisario de Dios. Y cualquier pregunta, comentario, duda que tengas, estoy totalmente dispuesto para ti, porque así Dios me lo manda. Dios te bendiga y que pases un excelente 2019 y que este año acércate a Dios. Amén, hermano.